Seguimos con el doctor Mariano Natale. Mariano es abogado, es miembro de la Asociación Abogados del Fuero, es doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos, es coautor del anteproyecto de la Ley 15.057 de la Provincia de Buenos Aires, es docente de grado y posgrado, es tutor de tesis de maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad 3 de Febrero, es árbitro de la revista Anales de la Universidad Nacional de La Plata, es director de publicaciones del Colegio de Abogados de San Martín, es representante ante la Comisión de Derecho Laboral en Colproa por el Colegio de Abogados de San Martín. También es representante ante la Comisión de Derecho del Trabajo en la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Fue elegido mejor docente UBA por encuesta de alumnos en los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Es conferencista y publicista. Y en esta ocasión, Mariano nos va a hablar sobre las resoluciones judiciales y el paso obligatorio por las comisiones médicas después del fallo Pogonza. Mariano. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Argentina de Derecho Laboral. Muchas gracias, doctor Julio Grisolía, y por tu intermedio agradecer a todos los organizadores. Muchas gracias por la invitación a la Asociación de Abogados del Fuero, a Nahuel, y nuevamente por intermedio de Nahuel, a todos los organizadores, a todas las autoridades de la asociación. Muchas gracias por compartir este panel de lujo con amigos y grandes colegas. Y a todos ustedes que están del otro lado, como se dice en la televisión, del otro lado de la pantalla, por escucharnos ahora de manera directa y cuando sea de manera diferida, pero muchísimas gracias por su tiempo y su preferencia. Como bien hablaba y presentaba Diego, la idea del tema es desarrollar brevemente las resoluciones judiciales y el paso obligatorio por las comisiones médicas luego del fallo Pogonza. En realidad la idea no es explicar Pogonza en sí, porque ya lo han explicado otros colegas y porque la mayoría de ustedes laboralistas ya lo conocen. Sino es analizar la estructura propiamente del Poder Judicial y llegar a alguna conclusión que voy a tratar de ser lo más breve posible y puntual. Ustedes saben que me gusta hablar y mucho, por algo soy docente. El Poder Judicial tiene su estructura, la estructura está dada en la Constitución Nacional, el artículo 108 de la Constitución Nacional, allá por 1853, cuando la Constitución se redacta después de varias ideas, establece un gobierno federal y establece claramente que, en el 108, que el Poder Judicial será ejercido por una Corte Suprema de Justicia Nacional y por los demás órganos inferiores o tribunales inferiores. Esto quedó impertérrito, quedó así desde 1853 con el agregado de 1860 de la Confederación de la Provincia de Buenos Aires. Luego, en 1994 se modifica, se crea más derechos, se le da más posibilidades claramente al juez de controlar y verificar el principio propiamente de constitucionalidad. Pero más allá de eso, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el órgano máximo a nivel jerárquico, si se quiere. Ahora bien, muy breve, muy breve, ¿qué pasó en Pogonza? Pogonza, Jonathan contra Galeno. Pogonza, Jonathan, o el Johnny, podríamos decirle tranquilamente, no quiso ir a las comisiones médicas, asesorado por sus abogados, le dijo, no voy a las comisiones médicas. Tuvo un accidente, era pintor de obra, tuvo un accidente en su tobillo izquierdo, presuntamente subiendo una escalera, e inició una demanda donde en el juzgado, acá en el fuero, en la Justicia Nacional del Trabajo, donde en primera instancia le dijeron no se asumió la actitud jurisdiccional, Jonathan, te vas a las comisiones médicas. Jonathan insistió, fue a la Cámara, le tocó la sala cuarta, y la sala cuarta le confirmó la resolución de primera instancia, pero no, adhiriendo los fundamentos, y además que nada adhiriendo los fundamentos del dictamen del procurador, del fiscal general, perdón, en Burgui. Dicho esto, los letrados de Pogonza se fueron a la Corte con recurso extraordinario, que no fue conseguido, porque a veces eso sucede, porque a veces una sala se puede considerar arbitraria. Entonces tuvo que ir en queja o directo. Luego de un trámite bastante largo, la Corte, con 5 miembros en esa época, llega a una sentencia con un fallo de 3 miembros, lo cual lo pone en crisis gravemente, pero eso ya no es en sí el contenido del fallo, sino que el máximo tribunal de la República, como lo marca el 108, llega a sentenciar con solamente 3 votos. Esto es de una crisis inusitada a nivel institucional, si se quiere, en la República Argentina en etapa democrática. Los fallos de la Corte, y acá luego de haber hecho todo este introito,
tienen un acatamiento moral, tienen una facultad casatoria. ¿Es necesario que se siga sí o sí los fallos de la Corte? Bueno, la realidad es que legalmente la Corte de Nación no tiene facultades casatorias como sí lo puede tener la Suprema Corte Bonaerense. La Suprema Corte Bonaerense, como todos bien saben, en su ley 5827 de organización del Poder Judicial, artículo 31, si mal recuerdo, fija la doctrina legal. Y la doctrina legal no es algo que automáticamente deben aplicar los tribunales de trabajo de la provincia de Buenos Aires, pero sí tienen que analizarlo a la luz de lo que el caso que se le ventila. Sin embargo, la Corte no tiene esto. La Corte de Nación no tiene el 303 del viejo 303 del Código Procesal Civil y Comercial, que claramente habla del fallo plenario. No lo tiene. Pero sí tiene lo que, por doctrina propiamente pretoriana de la Corte, manda a decir el acatamiento moral. ¿Pero por qué el acatamiento moral? Si bien en la estructura máxima del Poder Judicial se habla de lo que es uno de los principios centrales del derecho procesal del trabajo, como es el principio de concentración y principio de economía procesal. ¿Qué sentido tiene sacar un fallo distinto cuando analógicamente se parece a Pogonza cuando va a llegar a la Corte? Pero reitero, es un acatamiento moral, no quiere decir que así esto sea, pero sí hay que tener en cuenta que los fallos de la Corte son seguidos por los distintos tribunales inferiores y hasta por Corte de provincia. Fíjense, el 2 de septiembre de este año, 2021, la Corte dicta Pogonza Jonathan con Galeno. Al día siguiente, una Corte provincial, el Tribunal Provincial de Corrientes, dicta los autos, esperen que tengo el machetito acá, Insaurralde de Lisandro con prevención sobre indemnización laboral, dictado el 3 de septiembre de 2021, o sea, al día siguiente. Se enteraron rápido. Y acatan, se enteraron rápido, y acatan y hacen el reenvío por Pogonza. Al poquito tiempo, en Córdoba, el fallo Rosales, Simón Alberto con QBE, hoy experta, gracias Alberto, hoy mismo, hacen el mismo reenvío adhiriendo a Pogonza. Entonces, fíjense la trascendencia que tiene. Y esto no es la primera vez que pasa. Cuando se dictó Gorosito en el 2002, inmediatamente las Cortes Provinciales empezaron a hacer un acatamiento cuando Gorosito no decía que el 39 era inconstitucional o constitucional, sino decía, debatan primero, efectúen la prueba y no lo declaren inconstitucional en abstracto. Pero hasta ahora tenemos estos precedentes de Cortes Provinciales y reitero, la Corte de Nación no es como la Corte de Provincia. La provincia de Buenos Aires no tiene ninguna ley que diga esto es doctrina legal, ni la Constitución así lo prescribe, el 108 no lo dice. Pero ¿qué pasó cuando los laboralistas creíamos que se nos venía el 2 de septiembre el mundo abajo? A los 20 días corridos, el 22 de septiembre, un tribunal inferior a la Corte, por supuesto, por la Constitución claramente, que es la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dicta el precedente García Iván Alejandro con provincia RT. Fallo expediente número 19.381/2020. Los dos jueces que emiten su voto se apartan de la doctrina, no doctrina, pero se apartan claramente de Pogonza porque manifiestan y dicen claramente que en Pogonza no se ha efectuado un análisis adecuado y que de seguir con ese criterio se estaría violando algunas de estas garantías internacionales que están a su vez en la Constitución: el acceso a la justicia, el debido proceso, el principio de igualdad, el principio de permisividad, la protección de las personas con discapacidad, el principio protectorio, el plazo razonable, entre otros. Así que fíjense la cantidad de derechos y garantías de carácter o linaje local y de carácter internacional que, aplicando Pogonza, tranquilamente se están violentando. ¿Pero por qué se violentan? ¿Por qué insistimos con esto? Porque las comisiones médicas, como lo explicaba Facundo, como a su vez lo explicaba Gonzalo y Clarisa, no existen jueces, no hay jueces. Los mal llamados trámites, que no son trámites, sino son procesos administrativos, como le digo groseramente, el mini juicio sin juez, no hay jueces, no hay abogados, no intervienen abogados, el abogado solamente interviene cuando se trata del proceso del trámite de rechazo. Entonces, en consecuencia, se le da todo y se empodera, se transforma en soberano a un lego, que es un médico. Y lo que el médico dictamine es la palabra de Dios. Así de sencillo es lo que pasa en la comisión médica.
Entonces, como los jueces no pueden ir a las comisiones médicas porque tienen compatibilidad absoluta, nosotros los abogados somos los que hacemos la lucha, los que algunos nos acompañan y los que estamos obligados los abogados hacia peticionar. Para concluir, les voy a dejar una historia muy breve que pasó judicial en otro fuero. El año 2006-2008 se debatía en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil si el límite de cobertura era oponible o no a terceros, más que nada en el transporte público. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, en el precedente Barrio con microómnibus, dijo no resulta oponible por algo muy central. Es un tercero y por algo más importante. Una Cámara Civil dijo por el principio de justicia social. Fíjense, jueces civiles, no sociales, fundando un principio de justicia social. Ahora bien, fue a la Corte y la Corte dejó sin efecto este plenario y dictó otro fallo en consecuencia. Volvió con otro precedente en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil y dijo, dado que la Corte no tenemos un acatamiento moral y el 303 de esa época no es la aplicación obligatoria para eso, pero sí para nosotros, dictamos un nuevo fallo y sigue siendo inoponible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos frente a un cruce judicial provocado por una ley que es injusta, una ley que deja fuera una cantidad de garantías que acabo de mencionar. Y para concluir, les traigo algo del libro filosófico muy, muy breve. Tanto Santo Tomás de Aquino como Juan XXIII, en la encíclica papal Pacem in Terris, dijo claramente, leyes contrarias a los derechos humanos no son válidas. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.